Buenas noches. En esta oportunidad les voy a explicar cómo trabajar con operadores numéricos en C++. Bien, es sabido que los números que más se utilizan en matemáticas son los números enteros y los números fraccionarios. De entre ellos, los números enteros están compuestos por los números naturales positivos y los números naturales negativos, y además el cero. Bien, y los números fraccionarios tenemos fracciones exactas y fracciones periódicas. Y dentro de las periódicas tenemos puros y mixtos. Bueno, eso es como, esos son los dos tipos de datos entonces que más se utilizan en un programa en C++. Bien, el método que vamos a utilizar para esta sesión de aprendizaje es que vamos a utilizar tres partes bien definidas, ¿de acuerdo? La primera parte corresponde al planteamiento de un problema, al planteamiento de un problema. La segunda parte, a ver qué conocimientos teóricos necesito aprender para resolver este problema teórico. Y tercero, ¿cuál es la resolución del problema? El problema propuesto primero. Una empresa empaquetadora de sobres requiere de un programa en C++ que optimice el número de empaques de sobres que utilizará para empaquetar sus productos. Se sabe que la empresa tiene empaques de 12, 30 y 50 sobres respectivamente. Bien, entonces hay un ejemplo aquí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si es que nosotros contamos con 148 sobres, lo que debemos obtener con el programa es un resultado de la siguiente manera: 12 empaques de 50, un empaque de 30 y un empaque de 12, sobrando 6 sobres. Bien, reflexionemos. ¿Cuál crees que es el problema principal? ¿De acuerdo? ¿Cuál crees que es el problema principal en este caso? Realmente, dependiendo de tu nivel de conocimiento, pueden haber varios problemas, ¿no? Uno de ellos podría ser que no te conoces bien el lenguaje, ¿de acuerdo? Otro puede ser que no te entiendes bien el problema que se planteó, ¿de acuerdo? Entonces, pueden haber muchos problemas. Bien, ¿cuál es tu análisis del problema? Analizar el problema significa identificar las entradas de un posible programa, los procedimientos a realizar y los cálculos que se requieren para solucionar el problema. Las salidas del programa sería la otra, el otro tema que debemos definir. Bien, el otro problema sería cuál será la representación del algoritmo que resuelve el problema. Podríamos pensar en un algoritmo y no sabemos cuál. ¿De acuerdo? Y el último sería cuáles serían las características del lenguaje C++ que falta conocer para resolver el problema. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver, hay ahí varios problemas que se tendrían que identificar. Bien, en el análisis del problema, nosotros ya sabemos de antemano que se trata de calcular la cantidad de empaques de 50, 30 y 12 dada una cierta cantidad de sobres. ¿De acuerdo? Entonces está fácil, no hay mucho problema. El problema en sí está entendido. Lo que sí sería un problema es no saber cómo solucionar este problema. ¿De acuerdo? Valga la redundancia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, entre otras cosas, se requiere conocer, quién sabe, o se necesita conocer cómo se declara una variable numérica, qué tipo de variables numéricas existen, cuáles son los operadores numéricos usados en C++ y cómo se representan. ¿De acuerdo? Bien, veamos la teoría requerida. Una variable numérica. Una variable de tipo decimal se declara así, ¿no? Por ejemplo, peso, y le decimos tipo flotante. Edad de tipo entero. ¿De acuerdo? Mitad de tipo entero, probabilidad de tipo doble. Bien, vamos a ver un caso muy pequeño. Hacia la variable peso le asignamos 63, la variable peso es de tipo decimal o flotante, y luego dividimos peso entre 2 y le asignamos a la variable mitad. La variable mitad va a guardar el número 31, ¿de acuerdo? Debería guardar 31.5. ¿Por qué no guarda 31.5? No guarda 31.5 porque la variable mitad es de tipo entero, es de tipo entero como estamos viendo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vale una aclaración de que cuando asignamos un valor decimal a una variable entera, solamente se almacena la parte entera.
Ok, acá tenemos entonces los símbolos aritméticos: suma, resta, producto, división y módulo. Recordar que en el operador módulo solamente se utiliza en números enteros. Bien, orden en que se evalúan las expresiones aritméticas. Las expresiones aritméticas se evalúan o siguen un orden. ¿De acuerdo? Los operadores, teniendo en cuenta los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos de mayor precedencia son los paréntesis. Luego le siguen el operador producto, división y módulo. Y al final está el operador suma y resta. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden. Entonces, si en una expresión tenemos muchos operadores, debemos aplicar primero los operadores de mayor jerarquía y luego los que le siguen en jerarquía. ¿De acuerdo? Esta es la jerarquía. También, en caso de que estemos frente a operadores del mismo nivel, ejemplo, por división y módulo, entonces se ejecuta primero el que está más a la izquierda. Vamos a ejemplos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos tres operadores que tenemos división, suma y producto. El operador que se debe ejecutar primero, o los operadores que deberían ejecutar primero, es el de división y el de producto. Pero como el de división está más a la izquierda, entonces se opera primero la división. Entonces 15 entre 2 es 7. Luego operamos 3 por 2, tendríamos 6. Y finalmente operamos 7 más 6 igual a 13. ¿De acuerdo? Entonces eso es, ¿no? Primero operamos esto, luego el producto y finalmente todo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y así también en los otros casos. El operador de paréntesis, recuerden que tiene más peso en este ejemplo. Ahora tiene más peso, entonces se va a operar primero y luego se va a multiplicar por 5. ¿De acuerdo? Acá tenemos 3 menos 4.7 multiplicado por 5 y nos va a dar 8.5 negativo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos que el operador que tiene más peso es el de módulo. Entonces 7 módulo 3 tenemos 1 más 1, ¿de acuerdo? Tenemos 2. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos tener en cuenta que es importante saber que para especificar un cálculo es muy bueno utilizar los paréntesis. Bueno, la desventaja es que las expresiones se van a hacer un poco largas, ¿de acuerdo? Pero el paréntesis nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Cuando queremos representar expresiones aritméticas. Bien, luego tenemos algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Aquí los pueden ver. Y aquí vamos a ver cuáles son los símbolos o los operadores aritméticos que se ejecutan primero. Por ejemplo, acá veamos, ¿no? 30 entre 3 dividido por 5. Acá tenemos dos operadores del mismo nivel, entonces el que está más a la izquierda se opera primero, entonces tendríamos 30 por 3, tendríamos 90. Luego, dividido por 5, tendríamos 18. ¿Ok? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tendríamos tres operadores del mismo nivel, el por y el de división. Entonces operamos primero el que está a la izquierda, entonces tendríamos 2 por 5, 10. 10 por 8, 80. Y luego al final lo vamos a dividir entre 2 y al final vamos a tener 40. ¿Ok? Acá tenemos una operación muy larga y que sabe un poco compleja. Y lo primero es que se debe ejecutar el paréntesis que está más al fondo, más adentro, ¿no? Y luego los paréntesis más externos. Eso quiere decir que los paréntesis más externos tienen mayor peso que los paréntesis externos. Esta operación se ha representado utilizando el programa sencillo, donde paso a paso se ejecuta cada una de las partes de toda esta expresión. Empezamos dividiendo 2025 entre 16, como lo pueden ver en este pequeño código. ¿De acuerdo? Aquí, entre 16 le asignamos a una variable resultado. ¿De acuerdo? Luego, ese resultado lo dividimos entre 3, ¿de acuerdo? Y tenemos otro resultado. Y así lo vamos a ir dividiendo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está paso por paso hasta llegar al resultado. ¿De acuerdo? También es importante ver los operadores aritméticos, ¿vale? Decir de incremento y de decremento. Vale decir que la expresión a igual a más 1 es igual a decir a más o más a. A igual a menos 1 es lo mismo que decir a menos menos o menos menos a. ¿Ok? Bien. Solución al problema propuesto, que sería la tercera parte. Entonces empezaríamos con la matriz de variables.
Esta parte, la solución del problema, normalmente propongo que se resuelva con dos estrategias muy interesantes. Lo primero es que se genere una matriz de variables y lo segundo que se genere una matriz de entradas, procesos y salidas. Entonces, las variables que vamos a utilizar para resolver este problema es la cantidad de sobres, que lo vamos a guardar en la variable sobres, una variable de 50 que nos va a almacenar la cantidad de paquetes que van a incluir 50 sobres, la variable de 30 que vamos a utilizar para guardar o almacenar la cantidad de paquetes que nos va a permitir almacenar 30 sobres y la variable de 12 que nos va a permitir almacenar por la cantidad de empaques que nos va a permitir este, guardar 12 sobres. ¿Ok? Luego tenemos entonces la matriz de entrada, proceso y salida. Entonces ingresamos la cantidad de sobres. Luego en la variable de sobres dividimos sobres entre 50, es la división entera y ahí ya tenemos la cantidad de sobres de 50. Luego vemos cuánto nos queda aplicándole el operador módulo. Sobres módulo 50, entonces nos queda cierta cantidad. Otra vez, dividimos la cantidad de sobres que quedan entre 30 y vamos a tener la cantidad de empaques de 30. Luego, sobres módulo 30 y ahora tenemos los sobres que nos quedan. Sobres, división entera entre 12 nos queda la cantidad de empaques o cajas, digamos, de 12. Y al final tenemos sobres módulo 12, que serían los sobres ya que quedan, ¿no? Sí, que quedan sin empacar. Y en las salidas tendríamos las variables, que tendríamos que imprimir los valores de las variables de 50, de 30, de 12 y sobres. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos un diagrama de flujo, ¿de acuerdo? Bueno, el diagrama de Nash-Scheiderman lo obviamos, ¿de acuerdo? Bien, ese diagrama de flujo expresado en código, pues está aquí, ¿no? Declaramos la variable sobres para leer la cantidad de sobres, la variable de 50 para almacenar la cantidad de, de empaques de 50, la variable de 30 para la cantidad de empaques de 30 y de 12 para calcular la cantidad de empaques de 12. Bueno, lo que está indicado en el procedimiento en la matriz entrada, proceso y salida, pues está acá, ¿no? Está claramente escrito lo que está ahí, ¿de acuerdo? Y luego los resultados estarán impresos en esta parte, ¿de acuerdo? Bien, finalmente, pues vamos a proponer dos problemas. Como ustedes están viendo, pues nosotros estamos planteando una nueva forma de explicar una nueva forma de explicar los temas que corresponden a un curso de programación 1, que está basado en tres aspectos importantísimos, ¿no? Primero, el planteamiento de un problema. Segundo, la identificación o el estudio de las teorías necesarias para resolver el problema. Y finalmente, la solución del problema. De acuerdo, la solución del problema basada en dos estrategias, ¿no? El diseño o la definición de la matriz de variables y la matriz de entrada, procesos y salidas. Bien, y adicionalmente, pues, ya como para que el estudiante practique, se le deja algunos problemas propuestos. Muchas gracias y eso sería todo.